Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 15 al 21 de marzo. Nuestra clase se titula "Es preciso que todas las cosas se hagan con orden". Vamos a estudiar las secciones de doctrinas y convenios 27 y 28. Recordemos, hermanos, que en la clase anterior estuvimos hablando de algunos acontecimientos muy fuertes en la región de Colesville, cuando se fueron a realizar aquellos bautismos de algunas personas, entre ellos la esposa del profeta Emma Smith. Recordamos que un populacho muy fuerte se burlaba y los acosaba, amenazándolos con agredirlos, y que debido a ese tumulto de personas que buscaban entorpecer la ordenancia, y que luego también el profeta fue arrestado en 2 oportunidades, no pudieron ser confirmadas esas personas, entre ellos Emma Smith y la esposa de Newell Nice. Newell Nice es aquella persona de la que estuvimos hablando, que tuvo ese episodio, hijo del señor Nice, que tuvo ese episodio en el que tuvo un espíritu dentro de él maligno, y que el profeta José Smith, a través del poder de Dios, pudo expulsar ese espíritu. Recordemos que hablamos de eso en la clase pasada, que fue el primer milagro ocurrido desde que se organizó la iglesia, y esto llevó a que muchas personas quisieran bautizarse y creyeran en la veracidad de esta obra. Tenemos entonces, hermanos, que en la sección 27 vamos a hablar de algo muy importante y muy hermoso, y es la Santa Cena. He mencionado
pasada, porque se va a relacionar con los acontecimientos que veremos en la sección 27. Como mencionamos, Emma y la esposa de Newell Knight no pudieron ser confirmadas. Newell Knight y su esposa viajaron a Harmony, Pensilvania, donde estaba el profeta y Emma, y viajaron a visitarlos. Una vez estando ellos allí, decidieron que era la oportunidad para poder confirmar a Emma y a la esposa de Newell, y que luego entonces llevarían a cabo una ordenanza de la Santa Cena antes de que ellos partieran del lugar. Entonces, para realizar esto, el profeta salió a buscar vino para realizar la ordenanza, y cuando habían recorrido apenas un corto camino, un mensajero celestial apareció para darle una información muy importante, una revelación que tiene partes bastante vitales para nuestras vidas, hermanos, y para que comprendamos muchas cosas acerca de la ordenanza de la Santa Cena. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los versículos y vamos a comentarlos. Entre otras cosas, allí vamos a aprender una lección muy importante, y es que debemos participar de la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Vamos a ver lo que nos dicen los versículos en la sección 27 para que comprendamos mejor. Nos dice lo siguiente. En el versículo 2, el mensajero celestial le dijo al profeta: porque he aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno a menos que sea recién hecho por vosotros. Sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Vamos a leer un poquito acerca de esos versículos, hermanos, que contienen bastante información. El mensajero celestial le dijo al profeta que no importa lo que comáis o bebáis al tomar la Santa Cena. El presidente Joseph Fielding Smith explicó la razón por la cual se recibió esta revelación y el sentido que ella tiene. Aquel mensajero celestial le dijo a José Smith que no importaba lo que emplearan para la Santa Cena y que no debía comprar vino ni bebidas alcohólicas a sus enemigos. La razón es obvia, puesto que el profeta tenía muchos enemigos. Sin embargo, esa razón iba mucho más allá de la mera protección contra aquellos, pues era una advertencia de que había personas malas y dañinas que adulterarían las bebidas. Sobre esto tenemos, hermanos, la palabra de sabiduría, que la tenemos en la sección 89. José Smith también recibió instrucciones con respecto a que no utilizara para la Santa Cena vino que no fuera hecho por los santos y que éste debía ser de reciente cosecha. Aunque la iglesia no adoptó en aquel momento la costumbre de utilizar agua exclusivamente como lo hacemos hoy en día, desde entonces el agua se utilizó como sustituto del vino, el cual tiene semejanza con la sangre. Hoy día en toda la iglesia se utiliza agua en memoria de la sangre de Jesucristo, que fue derramada para la remisión de los pecados y en beneficio de todos los que se arrepienten y aceptan el Evangelio. Tenemos allí, hermanos, entonces explicado por qué utilizamos el agua. En otras clases hemos hablado de esto, pero quería repetirlo porque es algo bien importante y es algo que muchas veces nos preguntan. ¿Por qué utilizáis agua? El Salvador utilizó vino. ¿Por qué vosotros utilizáis agua?
tenemos aquí la explicación de por qué lo hacemos y tenemos aquí algo muy importante, hermanos, y es la palabra de sabiduría. Tenemos entonces que allí nos dicen algo muy importante, hermanos, en ese versículo. Nos dice que no importa lo que comáis y bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Esto nos recuerda, hermanos, cómo debemos nosotros estar espiritualmente y físicamente en ese momento tan especial de esta ordenanza tan importante, tan hermosa y tan vital en nuestras vidas. Esa puntualización que hace el Señor con tal de que estéis concentrados, como nos dice aquí, que estéis con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, es algo que debemos meditar mucho, hermanos. Lamentablemente, hoy en día, cuando estamos en medio de la Santa Cena, cuando estamos en medio de esta ordenanza tan sagrada, muchas veces algunos, incluso sin darnos cuenta, desviamos nuestra atención y nuestra espiritualidad hacia otras cosas. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares. Quizás el ponernos a comentar cosas con las personas que tenemos al lado. Un poco también, hermanos, es ese problema que tenemos para que nuestros niños y nuestros jóvenes se concentren durante este tiempo tan especial y tan importante. He pensado de que, aunque sé que es difícil mantener la atención de un niño, es muy difícil, pienso que es importantísimo que procuremos desde pequeños ir enseñándole gradualmente para que ellos mantengan la atención y la concentración en la gloria de Dios en ese momento. Y cuando ellos lleguen a la edad adulta, ya ellos sientan en su corazón lo que tienen que hacer en ese momento. Y que también nosotros como adultos demos el buen ejemplo, hermanos. Porque en verdad es triste que El Salvador vivió esos momentos tan difíciles y tan duros para poder traernos a nosotros la salvación, la esperanza de poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él lo vivió solo. Él no se entretuvo comunicándose con nadie que estuviese a su alrededor. Él no desvió sus pensamientos en otra cosa que no fuera la gloria de su Padre, en cumplir obedientemente con lo que estaba señalado. Y entonces, hermanos, nosotros deberíamos preguntarnos, pero ¿cuánto me cuesta a mí concentrarme en ese momento tan especial y dedicárselo al Salvador? ¿Por qué me cuesta tanto cuando Él hizo tanto por mí? Y hay una pregunta que nos podemos hacer para meditar y para ordenar nuestra espiritualidad en ese momento. ¿Qué haríamos si nuestro Salvador estuviera en cuerpo presente allí, en ese momento en el que estamos realizando la ordenanza de la Santa Cena? Si pudiéramos verle allí exactamente sentado frente a nosotros, ¿actuaríamos igual? ¿Estaríamos mirando nuestros teléfonos? ¿Estaríamos pensando en las cosas del mundo? ¿Estaríamos escuchando música? ¿Estaríamos tal vez pendientes de lo que hacen otros hermanos? Una pregunta muy interesante para meditar. Con respecto a esto de la Santa Cena, hermanos, hay un mensaje que se llama La Santa Cena, una renovación para el alma, por Cheryl A. Spling, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria.
Yo les recomiendo que lo lean completo porque es muy hermoso y nos da unas ideas espirituales y algunas cosas que vale la pena meditar, aprender y considerar, hermanos. Ellas nos dice aquí, al participar de la Santa Cena, testificamos a Dios que recordaremos a su Hijo siempre, y no solo durante la breve ordenanza de la Santa Cena. Eso significa que constantemente acudiremos al ejemplo y las enseñanzas del Salvador para guiar nuestros pensamientos, decisiones y actos. La oración sacramental también nos recuerda que debemos guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es bien importante, hermanos. Recordemos que cuando entramos a las aguas de bautismo, hicimos un convenio de ser testigos del Señor. Y no testigos del Señor únicamente cuando estamos sentados los domingos en la reunión sacramental, sino en cada momento de nuestras vidas. Llevamos su nombre sobre nosotros. El Elder Melvin Ballard enseñó la manera en que la Santa Cena puede ser una experiencia que sana y purifica. Él dijo, ¿quién de nosotros no ha herido en alguna forma su espíritu por medio de la palabra, el pensamiento o la acción de domingo a domingo? Cierto es que hacemos cosas que lamentamos y por las cuales deseamos ser perdonados. El medio para obtener el perdón es arrepentirnos de nuestros pecados e ir a aquellos a quienes hayamos ofendido y obtener su perdón. Después debemos acudir a la mesa sacramental donde, si hemos seguido con toda sinceridad los pasos del arrepentimiento, seremos perdonados y la cura espiritual se verificará en nuestra alma. Soy testigo, dice el Elder Ballard, de que en la administración de la Santa Cena hay presente un espíritu que entibia el alma de pies a cabeza. Se siente que las heridas del espíritu se cicatrizan y la carga se levanta. Todo aquel que es digno y tiene un verdadero deseo de participar de este alimento espiritual recibe consuelo y felicidad. Nuestra alma herida puede ser sanada y renovada, no solo porque el pan y el agua nos recuerdan el sacrificio del Salvador, de su carne y de su sangre, sino porque los emblemas también nos recuerdan que Él siempre será nuestro pan de vida y agua viva. Tras administrar la Santa Cena a los nefitas, Jesús dijo, el que come de este pan come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí fueron llenos del Espíritu. Con estas palabras, Cristo nos enseña que el Espíritu sana y renueva nuestra alma. Las bendiciones prometidas de la Santa Cena es que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Entonces merece la pena, hermanos, que cuando estamos en ese momento tan especial, nuestros espíritus y nuestros pensamientos se desvíen a las cosas del mundo. Cuando es tan importante que estemos enfocados con la mira puesta en la gloria de Dios. Los poseedores del sacerdocio arónico representan al Salvador cuando preparan, bendicen y reparten la Santa Cena. Cuando un poseedor del sacerdocio extiende el brazo para ofrecernos los emblemas sagrados, es como si el Salvador mismo estuviera extendiendo su brazo de misericordia, invitando a cada uno de nosotros a participar de los preciosos dones de amor que se ponen a nuestra disposición mediante su sacrificio expiatorio.
los dones del arrepentimiento, el perdón, el consuelo y la esperanza. Quizás se nos olvida eso, hermanos. Hemos pensado, si el Salvador estuviera aquí, como mencionamos al principio, de cuerpo presente, ¿cómo actuaríamos? Sí, en verdad, Él no está presente en un cuerpo en ese momento. Está presente en varios cuerpos. Y son esos jovencitos y esas personas maravillosas que tienen el sacerdocio arónico y que nos ofrecen el sacramento. Importante detalle, hermanos, que vale la pena que guardemos en nuestro corazón para que aprendamos a ver en cada uno de ellos a nuestro Salvador y veamos la importancia tan esencial que tiene a que estemos enfocados en ese momento en la espiritualidad que corresponde. Cuanto más meditemos sobre el significado de la Santa Cena, más sagrada y significativa será para nosotros. Fue eso lo que un padre de 96 años expresó a su hijo cuando éste le preguntó: papá, ¿por qué vas a la iglesia? No puedes ver ni escuchar y te es difícil trasladarte de un lugar al otro. ¿Por qué vas a la iglesia? El padre contestó: por la Santa Cena. Voy a participar de la Santa Cena. Y entonces la hermana Cheryl nos dice: luego que cada uno de nosotros vaya a la reunión sacramental preparado para tener una verdadera experiencia espiritual, una santa comunión, una renovación de nuestra alma. Ella dijo allí unas palabras importantísimas, hermanos: ir preparados. ¿Por qué? Porque llegar a la Santa Cena, la preparación que necesitamos para tener esa espiritualidad de estar enfocados en el Señor, no empieza un par de minutos antes de la hora de que comience la ordenanza. Esa preparación viene ya de nuestros hogares, hermanos, de haber leído las Escrituras, de haber previsto adecuadamente todas las cosas que tenemos que hacer antes de ir a la capilla, de llegar en el tiempo correcto para que podamos calmar nuestros espíritus, podamos escuchar los signos, podamos estar concentrados con tranquilidad y no con prisas, para que todas las cosas que necesitamos llevar, todas las cosas que necesitamos arreglar, puedan estar listas y nosotros podamos estar listos para estar con el Señor en ese momento tan especial. He allí la importancia de lo que muchas veces nos dicen, que desde el día anterior al día domingo nosotros ya debemos estar preparándolo todo para estar bien para el Señor. Tenemos entonces, como mencionábamos, lo que significa o la razón por la cual nosotros utilizamos agua en lugar de vino. Tenemos también aquí que el Señor menciona en el versículo 5, dice: me parece sabio, por tanto, he aquí, así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra. Y nombra a varias personas, nombra a Moroni, menciona también a Elías, a otros profetas, menciona a Zacarías, menciona a muchas personas. Y les recuerda cómo él envió a Juan para restaurar el sacerdocio arónico, cómo envió a Pedro, Santiago y Juan para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Como hemos dicho, allí menciona a varias personas y menciona también algo que hemos dicho que es sobre Elías. A veces hablamos mucho acerca del espíritu de Elías. ¿Entendemos exactamente qué es lo que dice el Señor con respecto al espíritu de Elías?
Vamos a detallar un poco eso. También habla del palo de Efraín, que lo hemos mencionado en otras oportunidades en las clases. ¿Quién es este Elías a quien el Señor se refiere? Dado que el vocablo Elías se refiere a más de una persona, a veces puede llevarnos a cierta confusión. El elder Bruce McConkie explicó lo siguiente: si respondemos a la pregunta de quién efectuó la restauración, sabremos quién es Elías y veremos que no hay problema alguno en estas revelaciones aparentemente contradictorias. ¿Quién ha restaurado todas las cosas? Nos podemos preguntar, ¿fue solamente un hombre? Ciertamente no. Muchos ministrantes angélicos fueron enviados de las cortes de gloria para conferir llaves y poderes, para entregar sus dispensaciones y glorias otra vez a los hombres en la tierra. Al menos han venido los siguientes: Moroni, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías el profeta, Elías, Gabriel, Rafael, Miguel. Sobre esto tenemos en Doctrinas y Convenios 13, en Doctrinas y Convenios 110 también, y en 128 del 19 al 21. Dado que es evidente que no fue un mensajero solamente el que llevó toda la carga de la restauración, sino más bien que cada uno vino con una investidura definida, es claro que el nombre Elías se aplica a diversos personajes. El término debe entenderse como nombre y título para aquellos cuya misión era entregar llaves y poderes a los hombres en esta dispensación final, para que comprendamos muy bien lo que significa Elías. La dispensación del cumplimiento de los tiempos lo menciona el Señor un poco más adelante. En el versículo 13 nos dice: a quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del evangelio para los últimos tiempos y para el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Vamos a ver, ¿qué significa esto de la dispensación de los tiempos que mencionamos tanto? El elder David Patten, uno de los primeros apóstoles y mártires de esta dispensación, dijo: es necesario saber qué significa el cumplimiento de los tiempos o el alcance o autoridad que lo caracterizan. El significado es que la dispensación del cumplimiento de los tiempos está integrada por todas las demás dispensaciones que se han abierto desde que el mundo empezó hasta el presente. Adán fue el primero a quien se le dio una dispensación. Es bien sabido que Dios habló con él personalmente en el jardín y le dio la promesa del Mesías. Y a Noé también se le dio una dispensación. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y así como los justos fueron salvos en aquellos días y los inicuos destruidos, así será entonces. Y de Noé a Abraham, y de Abraham a Moisés, y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan el Bautista, y de entonces a Jesucristo, y de Jesucristo a Pedro, Santiago y Juan los apóstoles. Todos recibieron en su tiempo una dispensación mediante la revelación de Dios para completar el gran plan de restitución del que hablaron todos los santos profetas en el principio del mundo, el fin del cual es la dispensación del cumplimiento de los tiempos en la que todo se cumplirá, todo lo que se ha predicho desde que la tierra fue creada. Es lo que significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos también, hermanos, que a partir del versículo 15, el Señor les dice lo siguiente en la revelación: por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros
toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Seguid firme pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud, y calzado vuestros pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen. Tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esta parte final de la sección 27, hermanos, nos habla de algo muy importante. Nos habla de la armadura de Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo como se ha vivido en cada dispensación. Siempre han habido tentaciones, siempre han habido peligros. Particularmente ahora tenemos que, tal cual como nos dicen las Escrituras, los tiempos se han vuelto más peligrosos y más difíciles. El Señor nos llama a que no salgamos al mundo desprovisto de ninguna arma espiritual con la cual podamos defendernos. El Señor nos dice que debemos salir adelante poniéndonos su armadura para poder enfrentar todos estos peligros, todas estas dificultades, todas estas ocasiones que el adversario va a aprovechar para que nosotros seamos desviados por el camino contrario, cosa que no va a ser fácil que podamos alejar de nosotros, ya que estamos dentro del núcleo de todas esas cosas. Pero como hemos dicho muchas veces, no podemos vivir en una burbuja de cristal, ¿verdad? Debemos salir, debemos trabajar, debemos interactuar, debemos criar nuestros hijos. Ellos deben estudiar, también salir adelante. Una gran inquietud para los padres, ¿verdad? Pues es importantísimo que nosotros nos armemos con esa armadura de Dios y a su vez ayudemos a nuestros hijos a que ellos también la lleven puesta desde muy pequeños. Vamos a leer un poco una explicación que dio el presidente Elías acerca de la armadura de Dios, que es muy bonita y que encierra también todos estos versículos que hemos leído en la parte final de la sección 27. Y dice lo siguiente: tenemos las 4 partes del cuerpo, las más vulnerables a los poderes de las tinieblas. Los lomos que representan la virtud y la castidad. En los lomos, hermanos, nosotros tenemos nuestras partes, por decirlo de algo, las partes en las que caemos más en tentación y violamos las leyes de la castidad y la virtud, ¿verdad? Que es toda esta parte. Entonces, los lomos que representan la virtud y castidad, el corazón que simboliza nuestra conducta, los pies que simbolizan nuestras metas u objetivos en la vida, y finalmente la cabeza que representa nuestros pensamientos. Debemos tener los lomos ceñidos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas, cómo son, cómo eran y cómo han de ser. Esto lo tenemos también en Doctrinas y Convenios 93-24. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad, dijo el profeta. Evidentemente, hermanos, si nosotros no estudiamos las Escrituras, si nosotros no tenemos conocimiento de lo que fue, de lo que es y lo que será, que siempre será así, porque sabemos que nuestro Señor no es un Dios que cambia de una época a otra. Él siempre es el mismo y sus leyes son inmutables. Pero para que nosotros podamos estar ceñidos con la verdad, necesitamos conocer esas verdades, ¿verdad, hermanos?
Necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos obtener el conocimiento y la sabiduría para poder poner la armadura de la verdad sobre nuestros lomos. ¿Y el corazón? ¿Qué clase de coraza protegerá nuestra conducta en la vida? Tendremos sobre el corazón una coraza de rectitud. Habiendo aprendido la verdad, poseemos un modelo mediante el cual juzgar entre el bien y el mal, de manera que nuestra conducta siempre se medirá de acuerdo con lo que sabemos que es la verdad. La coraza que llevaremos para proteger nuestra conducta será la de la rectitud. ¿Con qué nos protegeremos los pies? O en otras palabras, ¿de acuerdo con qué medida evaluaremos nuestros objetivos o metas en la vida? En una manera simbólica, nuestros pies nos llevan hacia nuestras metas, ¿verdad? Hacia nuestros objetivos. Entonces, nos dice acá, ¿cómo evaluaremos nuestros objetivos o metas en la vida? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Nos dicen en Efesios 6:15. Cuán afortunados sois si en vuestra niñez, en el hogar de vuestros padres, se os enseñó la doctrina del arrepentimiento, la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, el significado del bautismo y lo que obtenéis por la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Afortunado aquel a quien se le ha enseñado a orar y a quien se le ha instruido en cuanto a los pasos que tiene que dar a través de la vida. Los pies calzados con la preparación del Evangelio de paz. Y finalmente el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? Es ser salvo. ¿Pero salvo de qué? De la muerte y del pecado. El apóstol Pablo representó a un hombre revestido con una armadura y sosteniendo en una mano un escudo y en la otra una espada. Las armas que se usaban en aquella época. El escudo era el de la fe y la espada era la del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puedo imaginar armas más poderosas que la fe y el conocimiento de las Escrituras, las cuales contienen la palabra de Dios. Quien así esté protegido y así preparado con esas armas, está listo para ir contra el enemigo al que debemos temer más que a los enemigos de la luz. Mucho más que a los que vienen de día y que podemos ver. Son de temer los enemigos que atacan en la oscuridad de la noche y a los que no podemos ver con los ojos. Este mensaje se llama Los pies calzados con el Evangelio de paz. Un mensaje muy bonito, hermanos, y muy ilustrativo con respecto a esto que hablábamos de la armadura de Dios. Tenemos entonces que, continuando con la lección, tenemos la sección 28. Allí vamos a hablar acerca de una revelación que se dio por un acontecimiento muy triste que se sucedió. Cuando el profeta José Smith y su esposa Emma finalizaron de pagarle al padre de Emma todo lo que le debían, debido a las múltiples obligaciones que tenía el profeta al haber organizado la iglesia y tener que cumplir con muchas cosas, ellos decidieron mudarse a Fayette, Nueva York, para que el profeta tuviera más facilidad de cumplir con esas obligaciones. Cuando ellos llegaron a Fayette, se encontraron con una terrible sorpresa. Uno de los 8 testigos, Hiram Page, había encontrado una extraña piedra y señalaba, según él, que él estaba recibiendo revelaciones a través de esa piedra. Vamos a leer un poquito en cuanto a esos acontecimientos para que entonces entremos con lo que el Señor dijo con respecto a eso. Tenemos que en el libro de Santo, el estandarte de la verdad, nos habla acerca de eso y nos dice lo siguiente. Hiram Page, uno de los 8 testigos, como mencionamos, decía obtener revelaciones.
Muchos santos, entre ellos Oliver Cowdery y algunos miembros de la familia Whitmer, creían que esas revelaciones provenían de Dios. José sabía que estaba enfrentando una crisis. Las revelaciones de Hiram imitaban el lenguaje de las Escrituras, hablaban del establecimiento de Sion y de la organización de la iglesia, pero a veces contradecían el Nuevo Testamento y las verdades que el Señor había revelado por medio de José. Sin saber cómo proceder, José se quedó levantado una noche orando, suplicando por guía. Había experimentado oposición antes. Él era perseguido, él era maltratado por muchas personas del populacho a los que hemos hablado, pero no de sus amigos. Si actuaba demasiado enérgicamente contra las revelaciones de Hiram, podía ofender a quienes creían en ellas o desalentar a los santos fieles de buscar revelación por sí mismos. Pero si no condenaba las revelaciones falsas, podían socavar la autoridad de la palabra del Señor y dividir a los santos. Después de muchas horas sin dormir, José recibió una revelación dirigida a Oliver, donde decía: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José Smith, declaró el Señor, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia. El Señor le indicó a Oliver que le enseñara este principio a Hiram. Luego de la revelación, Oliver fue llamado a viajar casi 1.600 kilómetros hasta la frontera occidental de los Estados Unidos para predicar el evangelio restaurado a los indios americanos, quienes eran un remanente de la casa de Israel. El Señor dijo que la ciudad de Sion se edificaría cerca de esos pueblos, haciéndose eco de la promesa del libro de Mormón, de que Dios establecería la nueva Jerusalén en el continente americano, antes de la segunda venida de Cristo. No identificaba la ubicación exacta de la ciudad, pero prometía revelar esa información en un momento posterior. Tenemos entonces, hermanos, aquí un acontecimiento muy grave. Lamentablemente, uno de los 8 testigos estaba mencionando que recibía revelación. Ya en otras clases, hermanos, hemos mencionado que el Señor desde un principio ha establecido un orden. ¿Se acuerdan cuando se organizó la iglesia en aquella primera reunión? El Señor había indicado al profeta José Smith y a Oliverio Cowdery que ellos debían ordenarse como élderes allí, en la reunión, donde pudiera ejercer la ley del común acuerdo y hubiera el apoyo necesario. Y el Señor determinó que debían identificarse como primero y segundo élder para identificar la manera como las revelaciones iban a ser dadas y quién estaba liderando la iglesia en ese momento. Ya el Señor lo tenía determinado. Tenemos entonces que en la sección 28 el Señor dice lo siguiente: he aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que les enseñe por el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. El Señor le dice que le concederá que sea escuchado. Recordemos que él fue llamado como segundo élder. Y recordemos que el Señor siempre nos amonesta que debemos escuchar las palabras de sus siervos, que han sido llamados por Él. Pero he aquí, le dijo, de cierto te digo que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. Y tú sabes, y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como Aarón, para declarar fielmente a la iglesia los mandamientos y revelaciones
revelaciones con poder y autoridad. Y le dice, pero has de escribir por vía de mandamiento. Le dijo, pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Y no has de mandar al que es por cabeza, y por cabeza de la iglesia, porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas hasta que les dé nombre a otro en su lugar. Determinó el Señor allí muy claramente, como nos dice el título de la clase, que es preciso que todas las cosas se hagan con un orden. La casa del Señor es una casa de orden. Vamos a hablar un poco acerca de esto que hemos mencionado. Tenemos aquí que el profeta nos enseñó que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro recibe instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Eso lo hablamos en clases anteriores. Cuando las visiones, los sueños, las lenguas, la profecía, las impresiones o cualquier otra inspiración o don extraordinario comunican algo que no está en armonía con las revelaciones que han sido aceptadas por la iglesia o son contrarias a las decisiones de sus autoridades constituidas, los santos de los últimos días pueden saber que no son de Dios, por muy dignos de crédito que puedan parecer. Además, deben entender que las instrucciones que se dan para guía de la iglesia se recibirán por revelación, por medio de aquel que está a la cabeza. Todos los miembros fieles tienen derecho a la inspiración del Espíritu Santo para sí mismos, para su familia y para aquellos sobre quienes presiden, porque han sido llamados y ordenados para hacerlo. Pero todo lo que esté en desacuerdo con lo que proviene de Dios, a través del que está en la cabeza de la iglesia, no debe recibirse como autorizado ni digno de confianza. En asuntos seculares, así como en asuntos espirituales, los santos pueden recibir guía y revelación divina que tenga que ver con ellos mismos. Mas esto no les otorga autoridad para dirigir a otros miembros y no debe aceptarse cuando es contraria a los convenios, doctrina o disciplina de la iglesia, o a los hechos conocidos, las verdades establecidas o el sentido común. No os dejéis llevar por espíritu influencia alguna que desacredite a la autoridad establecida y contradiga los verdaderos principios y descubrimientos científicos, o se aparte de las revelaciones directas de Dios para gobernar la iglesia. El Espíritu Santo no contradice sus propias revelaciones. La verdad siempre está en armonía con la verdad. A menudo la piedad es la capa con la que se cubre el error. Los consejos del Señor mediante el canal que Él ha señalado siempre nos acarrearán seguridad. Por lo tanto, oh santos de los últimos días, aprovechad estas palabras de advertencia. Estas advertencias nos las dio el profeta Smith, José Smith. Oliverio Cowdery recibió instrucciones del Señor de que no debía escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo que aunque podía dar consejo y asesoramiento a los santos, no podía establecer doctrina ni revelación. Esa responsabilidad correspondía solamente al profeta. Tenemos aquí, hermanos, algo bien importante y delicado. También nos menciona en el versículo 11, y además irás a tu hermano Hiram Page, como mencionamos en el relato de Santos, del libro de Santos, entre tú y él a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías y que Satanás lo engaña. Porque he aquí no se le han señalado estas cosas ni a ninguno de los de esta iglesia le será designada
cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. ¿Qué significa esto que nos dice aquí? Le será designada cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella. ¿A qué se refiere el Señor con esto de los convenios de la iglesia? Tenemos que los convenios de la iglesia, a lo que se refiere ese versículo, se incluyen los que se encuentran en la sección 20 de Doctrinas y Convenios. En esa revelación, el Señor especificó a quién le correspondía presidir en la iglesia y describió los deberes de todos los demás poseedores del sacerdocio y de los otros miembros. La afirmación de Hiram Page diciendo que había recibido revelación para toda la iglesia no estaba de acuerdo con las enseñanzas de esa sección de Doctrinas y Convenios. Una parte íntegra de dicha enseñanza es el principio del común acuerdo, el cual, según el versículo 13 de la sección 28, Hiram Page había quebrantado al afirmar que todos los miembros de la iglesia tenían la obligación de obedecer las revelaciones que él había recibido. Allí se contradecía con la ley de común acuerdo y con todo lo que había establecido el Señor. Realmente, hermanos, es un punto bien delicado el que tenemos allí. Tenemos que el profeta viviente recibe revelación para la iglesia del Señor, como nos dicen en las lecciones. Así como tenemos que la armadura de Dios nos ayuda a resistir el mal. Hermanos, tenemos que seguir al profeta. Tenemos que estar claros en que la iglesia del Señor tiene un orden y no dejarnos engañar por Satanás, que puede tentarnos a través de otras personas, puede tentarnos a través de nosotros mismos. De poder pensar, si lo hace el profeta, ¿por qué no he de hacerlo yo? Simplemente porque el Señor lo ha llamado a él. Él ha sido su siervo escogido y es nuestra guía y es nuestra ayuda y es nuestra atalaya. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé sin ninguna duda que nuestro profeta Russell M. Nelson es nuestro profeta, nuestro vidente y nuestro revelador. Sé sin ninguna duda que él ha sido llamado por el Señor, así como lo han sido cada una de las autoridades generales, así como ha sido llamado los obispos de nuestros barrios, sus consejeros y cada una de las personas que trabajan en la obra de Dios. Yo sé absolutamente sin ninguna duda que si nos armamos con la armadura de Dios y escuchamos sus consejos y somos obedientes, vamos a poder salir fortalecidos a luchar contra todas las cosas del mundo que pueden ir en contra de ese destino maravilloso en el que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos esperan en la eternidad con los brazos abiertos. Ese destino maravilloso y eterno sé que está al alcance de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a seguir adelante y si no nos dejamos vencer por creer que la guía vendría de otros lugares. Yo sé sin ninguna duda que las escrituras son verdaderas, el libro de Mormón es verdadero, Doctrinas y Convenios es verdadera, la perla de gran precio es verdadera, la Biblia es la palabra de Dios también. Tenemos, hermanos, que ser fuertes y ser valientes. El Señor nos ama, no me cabe ninguna duda de ello. Y ruego que por favor todos podamos tomar conciencia de la importancia de la Santa Cena y no nos perdamos de esas maravillosas bendiciones que tenemos cada domingo. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la semana que viene, que se llama Jesucristo juntará a su pueblo. Doctrinas y Convenios 29. Tengan, hermanos, una estupenda semana.